Ojo, vean acá el E y el Z, nunca se les olvide eso. Cuando nombremos por nomenclatura UPAC, el E y el Z siempre va a estar presente. Y vean el grupo hidroxilo. Y algo que quiero que se lleven muy presente en esta clase del día de hoy es que este grupo hidroxilo de acá, quiero que lo relacionen siempre con esto de acá, esto ol. Vamos a señalarlo, fíjense. Vamos a señalarlo. Con esto de acá, esto ol, quiero que se lo lleven muy presente. ¿Sí? Quiero que no lo olviden. Vean que siempre cuando esté ese grupo hidroxilo, en alguna parte del nombre se encuentra ese pequeño juego de letras ol. ¿Sí? Vamos a poder tener olores característicos en champiñones, ya lo vimos, por ejemplo, en las flores, al mismo tiempo en ciertas flores fragantes, y también hablábamos de la geosmina, que es la que le comentaba, son unas cuantas cianobacterias, o por ejemplo la Streptomyces colicolor, que producen esta sustancia química, y por lo general estas bacterias se encuentran en el suelo y más que nada cuando la tierra se humedece o por ejemplo cuando llueve, ¿verdad? Entonces ese olorcillo ahí tan característico que se siente es debido a eso. Ahora, entrando en materia ya química, los alcoholes como tal, ¿verdad? Los alcoholes los vamos a encontrar como muchas veces en la bibliografía como derivados orgánicos del agua. Si nosotros visualizamos acá, ¿verdad? Aquí tenemos una pequeña estructura que nos identifica el agua y podemos ver al alcohol, recuérdense el alcohol, el grupo hidroxilo siempre presente, y veamos que si lo hacemos la comparación, podríamos visualizar que el agua, el oxígeno, dos hidrógenos, pero un alcohol cambia un hidrógeno por una cadena orgánica, por una cadena carbonada. Y tenemos presente también otro tipo de compuestos que son los fenoles. Y al mismo tiempo también tenemos los enoles. Muy importante esto, nos vamos a centrar nosotros en alcoholes y fenoles, principalmente en alcoholes, porque los fenoles, muchas de las propiedades químicas las observaron con la licenciada Stephanie cuando estaban viendo compuestos aromáticos. Recuerden que esto es un anillo de benceno. Entonces nos vamos a centrar mucho más en alcoholes. Entonces, cuando pensamos en alcoholes, tenemos que tener siempre presente el grupo OH. Cuando pensamos en fenoles, también el grupo OH y también en enoles OH. ¿Cuál es la diferencia? Podríamos decir. Bueno, cuando hablamos de manera técnica, alcoholes, vamos a ver que el carbono, el que va a estar unido al grupo hidroxilo, va a tener hibridación sp3, ¿sí? Cuando tenemos un fenol, ¿verdad? Cuando tenemos un fenol, va a estar unido ¿a quién? A un anillo aromático, ¿sí? Y los fenoles van a estar unidos, si bien es cierto, aquí también es un carbono sp2, pero no está formando pues el anillo aromático, ¿verdad? No es ese, ¿cómo decirlo? No está unido a un anillo de benceno, a pesar de que sea sp2, ¿verdad? Entonces, quiero que quede eso muy claro. Alcoholes, grupo hidroxilo unido a un carbono sp3. Fenoles, tenemos que ver esa aromaticidad directamente unida al grupo hidroxilo. Y enoles, que los vamos a conocer, más sin embargo los vamos a dejar un poquito de lado en estas clases, nos vamos a centrar en alcoholes como tal. Está unido el grupo hidroxilo directamente a un carbono sp2. Es muy importante, muy importante. Alcoholes son tan importantes históricamente y de manera industrial y de manera farmacéutica, por ejemplo, el metanol, que es este de acá, ¿sí? Que lo tenemos de ejemplo y de referencia, uno de los compuestos químicos industriales pues, más importantes. El metanol, por ejemplo, antes se preparaba calentando madera y de manera común se le conoce muchas veces como alcohol de madera. El etanol, ese que se encuentra en las bebidas, ¿no? Y también en los agentes desinfectantes hospitalarios, muy importante también. Los alcoholes los vamos a encontrar en diversas situaciones. Ahora, sabiendo que el alcohol lleva este grupo hidroxilo, ¿sí? Y nos vamos a centrar en alcoholes, quiero que se centren en que vean la diferencia entre un alcohol primario, un alcohol secundario y un alcohol terciario. Los alcoholes los vamos a ir clasificando dependiendo al
carbono al que se encuentran unidos. Por ejemplo, vean por acá, fíjense, este carbono de acá, ¿cuántas cadenas podría tener unido? Bueno, solo tiene una, lo demás es hidrógeno. Entonces tenemos un carbono primario y entonces tenemos un alcohol primario. Dos cadenas orgánicas unidas al carbono que se encuentra unido al grupo hidroxilo, alcohol secundario. Y si el carbono ya no tiene hidrógeno, si todo lo que está unido son cadenas orgánicas o carbonos como tal, tenemos un alcohol terciario. ¿Cómo vamos a clasificar el alcohol? Dependiendo al carbono al que se encuentra unido el grupo hidroxilo. Muy importante. Eso es muy importante. ¿Y por qué es muy importante? Fíjense, muchas de las propiedades de los alcoholes se van a ver afectadas si este grupo funcional, este grupo hidroxilo, está unido ya sea a un carbono primario, un carbono secundario o un carbono terciario. ¿Sí? Muchos casos de propiedades químicas, el grupo funcional, que en este caso es el prioritario, ¿no? El primario, el grupo hidroxilo, muchas veces podrá ser más reactivo, probablemente si está unido a un carbono terciario o un primario, ¿verdad? Ya lo vamos a ver más adelante. Pero esta clasificación quiero que se la lleven muy importante, que no se les olvide. Ahora, vamos a la nomenclatura. Fíjense, con la nomenclatura, nosotros nos vamos a centrar así, full de lleno en la nomenclatura UPAC. Ahora, déjenme traer un librito muy viejo que tengo por acá. Es del año 1900, si no estoy mal. Aquí lo tengo en la mano y se me deshace cada vez que lo intento abrir. Es del año 1900, creo que 79. Si no estoy mal, es 1979. Es un libro viejísimo. ¿Por qué traigo esto a cuenta? Porque la nomenclatura común es una nomenclatura bastante vieja, es una nomenclatura que si ustedes visualizan los libros de referencia de compuestos orgánicos o de química orgánica en general, la nomenclatura común no es muy estudiada, ¿saben? No es tan estudiada. Y muy importante, y quiero traer a cuenta esto, no vayan a confundir, por favor, la nomenclatura común. Fíjense, hay un libro, este libro muy viejito, es una de las reliquias, por cierto, de la Universidad de El Salvador. Se los vamos a escanear y lo vamos a subir para que lo tengan. Son de los poquitos libros que tocan nomenclatura común hoy en día. Pero son viejitos, son viejísimos. Eh, ¿Qué es lo que pasa? Que cuando estos libros o esta bibliografía habla acerca de las reglas para nombrar los nombres por nomenclatura común a los alcoholes, ¿verdad? Podría confundirse con un tipo de nomenclatura UPAC que se llama la nomenclatura de clase funcional. Y si ustedes van a revisar van a revisar Carey, que es su libro de referencia, hay un apartado muy importante en donde se les dice que los nombres de clase funcional son parte del sistema UPAC y no son nombres comunes. Por ejemplo, fíjense, esta bibliografía viejita de nomenclatura común habla acerca del alcohol etílico, el que conocemos, el de siempre, ¿no? El que ocupan para limpiarnos las heridas, el que viene en el vinito, el que viene en las bebidas alcohólicas, ¿no? Como alcohol etílico. Sin embargo, de manera común también se le conoce como alcohol de grano, ¿saben? Y el alcohol etílico resulta otro tipo de nombre, que es un nombre de clase funcional siempre de la UPAC. ¿Cómo lo vamos a abordar nosotros? Fíjense, ¿cómo lo vamos a abordar nosotros? Fácil. Nosotros vamos a seguir las normas que están más adelante, que más adelante les vamos a dar en el librito escaneado, sobre la nomenclatura común, pero nos vamos a centrar como tal, en la nomenclatura UPAC. Si ustedes se fijan, la nomenclatura común que vamos a seguir es muy sencilla. Vamos a anteponer la palabra alcohol y ustedes ya son expertos nombrando las cadenas. Y entonces, en vez de quitar la terminación, esa clásica que conocemos, ¿no? Del alcano, de ano, vamos a cambiar por ílico. No se confundan porque la nomenclatura de clase funcional también establece lo mismo. Si nosotros hacemos una lectura comprensiva de lo que nos dice esta nomenclatura de clase funcional, nos dice
Bueno, es que vamos a anteponer la palabra alcohol y vamos a cambiar a ílico. Pero quiero que tengan muy importante que, por ejemplo, cadenas con sustituyentes hidrocarbonados van a tener también una numeración, pero en la nomenclatura común que nosotros vamos a trabajar, no. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es ocupar el nombre común que tenemos de la cadena, vamos a anteponer, obviamente, la palabra alcohol y en vez de ano vamos a terminar en ídico. Por ejemplo, tenemos esta de acá. Fíjense, tenemos una cadena larga. N-propano, ¿no? Si nos acordamos bien, perfecto. Pero ¿qué pasa ahora? Ah, tenemos un grupo hidroxilo. Ok, pero como era una cadena rectecita, y vamos a tener la N. Sí, vamos a tener la N. De alcohol N-propílico. Etano, alcohol etílico. ¿Sí? Entonces, muy importante eso. ¿Sí? Es muy importante eso. Ahora, donde nos vamos a centrar mucho es en la nomenclatura UPAC. Y para aquellos que quieran ahondar, se van a dar cuenta de que hay tipos de nomenclatura UPAC. La que nosotros, obviamente ya les había mencionado antes, lo de la funcional, la que nosotros vamos a estar ocupando se llama sustitutiva. ¿Sí? Sustitutiva. Y para aquellos que averigüen, perdón, en Internet, por favor no se les olvide siempre revisar la bibliografía de referencia, porque mucha bibliografía de la nomenclatura UPAC a veces está un poquito desfasada. Ya les voy a explicar en dónde. Fíjense, primero que nada, tenemos que seleccionar la cadena de carbono más larga. Fíjense, hay un par de cositas bien interesantes para la nomenclatura, fíjense. ¿Qué vamos a hacer con la nomenclatura? Hay unas reglas un tanto importantes que quiero que ustedes siempre tengan. Nunca se olviden de la cadena más larga, pero al mismo tiempo no pierdan de vista esto, el grupo prioritario. En este caso estamos viendo alcoholes, ¿sí? Estamos viendo alcoholes y entonces ese grupo hidroxilo no lo tienen ustedes que perder de cuenta. ¿Sí? Entonces vamos a agarrar la cadena de carbono más larga que contenga el grupo hidroxilo. Y como les decía antes, ese juego de letras, ol, ¿sí? Vamos a quitar la terminación del alcano por ol. ¿Qué otra cosa tenemos que tener bien en cuenta? Y es la numeración. Recuérdense que nosotros en la nomenclatura UPAC ocupamos numeración. Y con la numeración tenemos que decir, bueno, ¿qué numeración le vamos a dar a nuestro grupo importante? Bueno, le tenemos que dar la menor numeración. ¿Sí? La menor numeración. Claro, obviamente si estaría por acá sería muy fácil y sería el uno. Pero ¿qué pasa si no está por acá? Sino que está en medio de la cadena. Ah, bueno, vamos a tener que numerar la cadena, porque obviamente es nuestra cadena principal. Vamos a tener que numerar nuestra cadena, pero vamos a comenzar del extremo que esté mucho más cercano a nuestro grupo importante, a nuestro grupo prioritario, que sigue siendo el grupo hidroxilo. Vean que solo estamos trabajando ahorita con el grupo hidroxilo, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Lo clásico de siempre, no se nos olviden los sustituyentes y también no se nos olvide cómo numerarlos dependiendo de la posición que tengan en la cadena. Ahora, yo les he dicho mucho acerca de la terminación OL. ¿En dónde va a ir la terminación OL? ¿Cómo va a ir la terminación OL? Ok, muy importante. La UPAC, fíjense, la UPAC cada vez que pasa cierto tiempo hace modificaciones en sus recomendaciones de cómo nombrar los compuestos. Bajo recomendaciones mucho más viejitas, lo correcto era colocar, bueno, ojo, fíjense, ¿qué pasa, por ejemplo, con este grupo de hidroxilo? Vamos a ver este compuesto de acá. Está en la posición 2, ok. Y tenemos un grupo metilo aquí, también en posición 2. Ok, recordemos que el ol, ya dijimos acá, va a ir al final. Vamos a poner ese ol al final. Y este ol es un indicativo del grupo hidroxilo. Ese ol es un indicativo de que estamos trabajando con alcoholes, por lo cual también tenemos que numerarlo.
¿Qué pasa si yo solo pusiera ol y no pusiera la numeración de dónde está ese ol, que es ese grupo de hidroxilo, ¿no? Yo no estaría dando un nombre completo, no estaría dando un nombre completo porque no estaría indicando en dónde está este grupo de hidroxilo. Entonces es muy importante también no olvidar la numeración del ol. Entonces, vamos a identificar también la posición de el sustituyente de acá y también el grupo principal. Ahora, ojo, no me voy a meter con las reglas anteriores de lo alfabético y tal, ustedes ya son expertos en eso. Pero, por ejemplo, aquí es en donde quiero que me presten mucha atención porque las normas de la UPAC recomiendan ciertas cosas diferentes con el paso del tiempo. Fíjense, antes nosotros podíamos colocar 2-metil, 2-pentanol. Este 2, vean, del mismo color rosadito, vean, haciendo referencia a la posición del grupo hidroxilo. Las nuevas recomendaciones de la UPAC nos dicen algo diferente. ¿Qué nos dicen las nuevas recomendaciones? Que tenemos que colocarlo precisamente el indicador numérico antes del ol. ¿Sí? Entonces, ¿cómo sería? 2-metil pentan 2-ol. Fíjense la importancia de esto. Vean detenidamente este nombre. Vean, entre letra y número hay un guión muy importante, no se les olvide ese guión. Vean, siempre entre letra y número, guión, importantísimo. Ahora, de la manera antigua, el 2 iba antes de toda la cadena principal. Vean, 1, 2, 3, 4, 5, pentano. Ah, perfecto, pero tengo un grupo hidroxilo. Ya no lo puedo llamar pentano. Pentanol. Este ol indica grupo hidroxilo ahí presente. Entonces, ¿qué son las nuevas recomendaciones? Y como nosotros lo vamos a estar trabajando, es que en vez de ponerlo al inicio acá, lo vamos a poner exactamente antes del ol. A algunos no les gustará, pero a otros, como por ejemplo a la UPAC, lo ve más fácil de identificar la posición del ol, porque directamente yo estoy colocando la numeración de dónde está ese grupo hidroxilo antes de, de las letras, del juego de letras, de ese ol, de esa terminación que me indica que existe un grupo hidroxilo. ¿Sí? ¿Dudas respecto a eso? ¿Todo bien? Vamos a ver el chat. ¿Todo bien? Natalie, dime. Sí, mi duda es en dónde se va a identificar el tipo de alcohol que es, si es primario, secundario o terciario. El nombre. No es necesario colocar ningún prefijo y es más, la UPAC no lo toma en cuenta porque cuando tú colocas, por ejemplo, tu grupo hidroxilo con la numeración, al momento de que tú desarrollas la estructura, es como que tú te vas dando cuenta de dónde está ese grupo hidroxilo. Entonces, en resumen de tu respuesta, no es necesario colocar ningún prefijo, ningún juego de letras, ninguna palabra que indique si es primario, secundario o terciario. Importante. Pero para el nombre no es necesario colocar alguna palabra, algún sufijo, prefijo, cualquier cosa que indique si es primario, secundario o terciario. Ah, fíjate. ¿A qué carbono está unido? Veamos, está este carbono. Lo vamos a señalar, fíjate. Lo vamos a señalar. Muy buena pregunta. Es este carbono de aquí el que está unido. ¿Cuántos carbonos tiene unido? Tiene uno, tiene dos y tiene tres. Entonces, Iris, ¿qué tipo de alcohol sería? Sería un alcohol terciario, ¿verdad? Es correcto. Y volvamos acá, mira. R significa resto de la cadena. Así lo podemos visualizar, ¿eh? Resto de la cadena. Entonces, carbono, ¿qué tiene que haber? Carbono, carbono y carbono. Si tú no ves hidrógenos por ahí, si tú ves dos hidrógenos por... Veamos, fíjate, veamos otro ejemplo. Quiero ver si tengo otro ejemplo por acá. No, no tengo otro ejemplo por ahí, pero bien. Con este basta. ¿Qué pasa si estuviera aquí? Fíjate. Ahí sí fuera primario. Ahí sí fuera primario, pero no está ahí, sino que está acá. ¿Qué pasa si estuviera acá? Fíjate, aquí. Ahí fuera secundario. ¿Por qué? Mira los hidrógenos. Recordemos acá. Mira, un carbono secundario. Mira, se iría el hidrógeno, ciertamente, ¿verdad? Se iría el hidrógeno. Igual aquí se iría un hidrógeno para poder unirse al grupo hidroxilo.
¿Y qué pasaría? Tendrías una cadena acá y otra cadena aquí, respetando esto. Que esto te sirva de referencia para saber si es primario, secundario o terciario. Cuando nosotros veamos al fenol, al que conocemos como fenol, yo sé de que en mucha bibliografía dice hidroxibenceno. Pero de antemano te digo, el nombre de la UPAC es fenol. Las reglas actuales establecen fenol. Y es más, cuando tengamos un grupo hidroxilo como prioritario en el anillo aromático, ¿sí? En el anillo aromático, y tengamos algún sustituyente de menor prioridad, se va a seguir llamando fenol. Te puedo poner un ejemplo, fíjate. Bueno, ya lo vamos a ver más adelante. Te juro que lo vamos a ver más adelante. No te voy a dejar con esa duda, Natalie, para no dejarlos con la duda. Dice, y en dado caso se encuentren dos grupos de hidroxilo. Ay, paciencia, Claudia, ahorita lo vamos a estudiar. Fíjense. Vean, ya tenemos esto. Vean acá que no cuenta lo del fenol porque el grupo hidroxilo no está unido directamente al anillo aromático, sino que está unido a una cadenita y el anillo aromático termina siendo pues un sustituyente más, ¿verdad? Aunque podríamos pensar anteriormente, ¿no? Uy, el anillo aromático, prioridad, bastante prioridad. Sí, aquí no. Lo siento, el grupo hidroxilo tiene mucha más prioridad. Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos dos grupos hidroxilos? Y quiero ir a la pregunta de Claudia. Aquí está Claudia, tu pregunta. ¿Qué pasa con tu pregunta, Claudia? ¿Qué pasa cuando hay más de un grupo hidroxilo? Vamos a tener que usar un prefijo antes de la terminación ol. Si son dos, di. Si son tres, tri. Y así sucesivamente. Y es muy importante algo que esto nos va a conllevar. Fíjense, yo no sé si se dieron cuenta. Vean que acá no dice pentanol, sino que se quita la terminación ano y solo se deja ol para evitar que estén dos vocales adyacentes. ¿Qué pasa cuando ya tenemos dos grupos de hidroxilos? Ya no es necesario quitar la última vocal, ¿verdad? Y entonces prácticamente no es que vayamos a quitar la terminación ano, sino que a ano le vamos a poner y le vamos a añadir la terminación, ya sea si son dos grupos hidroxilos, diol, o por ejemplo si fueran tres, triol. ¿Por qué? Porque ya no hay un choque, una situación en donde ambas vocales estén adyacentes, porque imagínense cómo quedaría si solo fuera una. En este caso, por ejemplo, pentanol, doble O, y no funciona así, no es correcto, y las normas de la UPAC establecen algo diferente. Pero en este caso es esto. Imagínate, voy a dibujar sobre los carbonos. Voy a dibujar sobre los carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vaya. Te voy a dar la libertad y potestad de decirme dónde quieres el grupo hidroxilo. En el 5. En el 5, vale, perfecto. Y en el 5 lo voy a contar de izquierda a derecha. Vale. 1, 2, 3, 4, 5. Porque para ti es el 5. Ok. ¿Qué pasaría si está acá? No cometamos una pequeña equivocación de decir, está en el carbono 5 porque yo empecé a numerar desde aquí. No, cuidado. ¿Qué nos dice la regla? Nos dice que no vamos a numerar desde el extremo más cercano al grupo hidroxilo. Y entonces tendríamos que empezar a numerar desde acá. Este sería nuestro 1. ¿Y cómo quedaría nuestro nombre, por ejemplo? Bueno, tendríamos que colocar, ojo, ¿cómo se llama la cadena como tal? Bueno, se llama hexano. Ok. Pero el problema es que ahora tengo yo un grupo hidroxilo. Tengo una terminación en ol, porque esto me genera la terminación ol. Entonces, ¿cómo yo debería nombrar esto? Hexan, no soy muy bueno con el mouse escribiendo, Dios mío. Hexan 2, porque está en la posición 2, vean. 1, 2, y esto sería 3, 4, 5, 6. Y aquí ol, ¿sí? Ol. ¿Por qué no ponemos hexanol? Aquí no ponemos la O, porque quedarían exactamente dos vocales adyacentes. Antes, recuérdense que
Las viejitas, estas de 1900 y tanto, de 1993, dirían algo como, esto se llama 2-hexanol, dirían las normas viejitas. Dios mío, soy malísimo para escribir con el mouse. Dirían las normas viejitas. Y vean que aquí se vería aún más, sería más visible esas dos vocales juntas. Aquí pareciéramos no verlo porque hay un número entre medio de la terminación de lo de la cadena y lo del ol. Pero con la manera viejita es como un tanto más visible. Sin embargo, nosotros vamos a ocupar esta manera, no se les olvide. Diol, pero te hago la pregunta. Ok, diol, perfecto. Vamos a poner en el 3, fíjate, por acá. Ok, ahora hagamos el nombre Yupac. Ok, te voy a ayudar. 2,3. Dios mío, qué malo soy. Diol, perfecto. ¿Qué iría antes de la numeración? En ese caso, ese sería hexano, ¿no? Sería. Exacto, es correcto. Sería hexano. Cuando ya tú tienes esta de acá, que no es una vocal en tu terminación de tu grupo funcional, tú libremente puedes terminar como terminaba la cadena antes, que es ano, ¿no? Entonces sería hexano 2,3 diol. ¿Sí? Ok. A ver, ojo, fíjense. Muy importante esto, muy importante esto. Cuando nosotros, Dios mío, cuando nosotros nos enfrentemos a cierto otro tipo de compuestos, nos vamos a encontrar con nombres un tanto comunes que más adelante, por ejemplo, ustedes en su ámbito médico, pues los van a visualizar. Uno de ellos, por ejemplo, es el glicerol, fíjense, el glicerol. Pero ¿cómo sería la manera correcta de nombrarlo? Por la Yupac. Ojo, cuando me refiero correcta es algo bastante subjetivo. Vamos a hablar de ahora en adelante la manera recomendada por la Yupac. Entonces, ¿cuál sería la manera recomendada? Bueno, aquí tengo 3 grupos hidroxilos y entonces no podría ser ni ol ni diol, sino que tendría que ser triol, ¿sí? Triol. Vean, por ejemplo, este señor de acá. ¿Se recuerdan de este compuesto? ¿Ya empezaron a estudiar para su cortito de laboratorio, chicos? Pregunta. Van a encontrar por ahí un compuestito que es como igual. Y vean qué tipo de alcohol es. Es un alcohol terciario. Entonces, ciertos nombres comunes van muy relacionados a cierta nomenclatura común que estudiábamos en las reglas anteriores, de Sechter y todo eso, ¿verdad? O al mismo tiempo, por ejemplo, nombres propios de donde vienen, como decíamos lo del alcohol de madera o el alcohol de grano. Nosotros no nos vamos a centrar en aprendernos estos nombres comunes, sino que nos vamos a aprender cómo nombrarlos por la nomenclatura Yupac. Porque la nomenclatura Yupac tiene reglas, es sistemática, sigue numeraciones e indica precisamente en dónde está ese grupo hidroxilo que tanto nos va a afectar, por ejemplo, si es secundario o terciario. Si yo digo glicerol, ok, ¿y qué significa glicerol? Yo estoy dando en mi nombre que hay 3 grupos de hidroxilo. No, quien conozca el compuesto dirá, glicerol, sí, yo ya me acuerdo. Pero, ¿y si yo no estoy acostumbrado a la jerga, al léxico de ciertas zonas y llego con mi conocimiento con las normas YUPAC? Estas normas YUPAC de aquí en China nos van a decir que es una cadena de 3 carbonos y además tiene 3 grupos de hidroxilo. ¿Sí? Entonces, muy importante. Y aprovechando el ejemplo, vean la presencia de aquí de un doble enlace. Un doble enlace anteriormente, pues decíamos, tenía prioridad, ok, pero frente a un grupo de hidroxilo, este señor sigue mandando. Este grupo de hidroxilo sigue mandando en la numeración y a él le vamos a tener que dar la posición 1. Vean que está en un extremo. Entonces sería 1, 2 y 3. Este carbono de acá, 3. Y entonces el doble enlace quedaría como sustituyente más. ¿Saben? Ese carbono, ese doble enlace quedaría como algo extra en el nombre y no como en la terminación. Quiero que se lleven muy presente algo. Y es algo que van a ir viendo más adelante cuando vean más grupos funcionales. La terminación, esta terminación
indica el grupo funcional más importante. Fíjense, como termine un nombre, es aquel grupo que tiene más prioridad. Y ustedes se van a fijar porque qué pasa, bueno, aquí tenemos los fenoles, pero para aprovechar la idea, ¿qué pasa cuando el grupo hidroxilo no es prioritario? ¿Qué pasa cuando no se enfrenta a otros grupos funcionales que tienen mayor prioridad? Ah, bueno, él se tiene que nombrar entonces como un grupo sustituyente más y no va a generarme una terminación especial por su presencia y su prioridad, ¿sí? Ya no sería una terminación ol. Por ejemplo, en los ácidos carboxílicos que tienen una terminación oico o carboxílico, por ejemplo, fíjense en este señor de acá, vean que el grupo hidroxilo, si creyéramos, diríamos, ah, bueno, ¿dónde está la terminación ol? No la encuentro. Lo siento, pero el problema es que él ya no es el grupo sustituyente prioritario ni el principal. Ahora tenemos otro, que es un grupo carboxilo. Y entonces este queda relegado a un segundo puesto y se nombra como un sustituyente más dentro del anillo y no como el grupo prioritario o el principal, que da como tal la estructura general del nombre. Fíjense que aquí la estructura general del nombre gira en la terminación ol. Pero acá él tiene que nombrarse de otra manera. ¿Y cómo lo vamos a nombrar? Ocupando hidroxi. ¿Sí? Hidroxi, esto de acá, esto que ven acá, hidroxi es la manera de cómo nombrar. Ahora, vamos a los fenoles. ¿Qué pasa con los fenoles? Fíjense, ¿qué pasa con los fenoles? Yo le comentaba antes a Natalie, ahí está, Natalie, perfecto. Yo le comentaba antes a Natalie que tenemos que respetar el hecho de que tenemos que nombrarlo como fenol. Como aquí vamos a tener fenoles y vamos a centrarnos en aquellos fenoles en el cual pues tengamos al anillo de benceno por acá. Sí, tengamos al anillo de benceno. ¿Qué pasa con esto? Nosotros tenemos que imaginarnos al fenol como esto, fíjense, esto de acá como lo principal. Entonces, cuando nosotros, y vean que siempre seguimos hablando de nomenclatura IUPAC sustitutiva, importante. ¿Qué pasa cuando nosotros nos centramos en esto? Y lo voy a marcar, fíjense. Nos tenemos que centrar en él. Es lo que tiene que atraer nuestra mirada, ¿sí? Tiene que atraer nuestra mirada. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros nos podemos olvidar un poquito, no siempre, ¿no? Pero nos podemos olvidar un poquito de ciertas numeraciones. Por ejemplo, veamos el ejemplo de acá, el más sencillo solo con un sustituyente. Perfecto. Tenemos ahí a un grupo metilo por ahí. Perfecto. ¿Qué es lo que pasa? Que ya les dije yo anteriormente. Ok, centremos nuestra mirada en esto de acá por completo, como una unidad solita, completa. Y olvidémonos de la posición del grupo hidroxilo. ¿Por qué nos vamos a olvidar de la posición del grupo hidroxilo? ¿Se recuerdan cuando ustedes veían con la licenciada Stephanie de que con los compuestos aromáticos en el anillo de benceno, el grupo prioritario, el grupo S principal, tenía siempre la numeración 1? ¿Se recuerdan? Siempre tenía ese 1. Y entonces, como es un ciclo, ¿verdad? Es como, bueno, no hay un inicio ni un fin, es un ciclo. Entonces, no tenemos un extremo como tal del cual tomar referencia. Es un ciclo como tal. Entonces, él, siendo grupo prioritario, no le vamos a tomar en el nombre, la posición numérica, sino que vamos a nombrar todo esto como fenol. Y entonces esta parte del nombre ya nos está indicando todo esto. Cuando hagan sus nombres, y esta es otra estrategia, cuando hagan sus nombres, piensen que su nombre está siendo como un rompecabezas. Cada parte del nombre indica cada parte de su compuesto. Si lo visualizamos aquí, por ejemplo, yo estoy diciendo 2-metil. Ah, ok, yo estoy indicando que está el metil y que está en el 2. Pentan, de pentano. Ah, yo estoy indicando que es una cadena principal de 5 carbonos. Perfecto. Terminación ol y posición 2. Ah, bueno, es el grupo hidroxilo en posición 2 de mi cadena principal. ¿Me hace falta algo?
Va ahí aquí el señor con la lupita, ve, ¿me hace falta algo? No, tengo esto, check, tengo esto, check, tengo esto, check. Mi nombre está completo. Igual acá, vean que su nombre sea un rompecabezas que se completa. Veamos el primer ejemplo. Ya dijimos, fenol. A ver, con las recomendaciones actuales de la IUPAC, con las recomendaciones nuevas, último modelo, olor a carro nuevo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando tenemos más de dos sustituyentes, todo esto de acá ya no tiene utilidad. Entonces la IUPAC dice, bueno, si yo con más de dos sustituyentes no le puedo dar utilidad, bueno, desde incluso hasta que tenga el primer sustituyente, o sea, con un sustituyente, ya yo empiezo a numerar. Yo mejor numero. Pero sí, es por la posición meta. ¿Por qué? Porque él se toma como grupo prioritario, como uno. Ahora, tenemos dos decisiones. Numerar para acá. Fíjense, voy a empezar a borrar porque ya se empieza a ver desordenado. Fíjense. Ahí está. Puedo numerar para acá o puedo numerar para acá. ¿Cómo yo voy a saber? Ah, bueno, como nuestro grupo de auxilio siempre va a tener el número 1. Es el número 1 siempre. Y aquí lo podemos ver, fíjense, con esta numeración. Entonces, yo voy a escoger la dirección en el cual al sustituyente se le dé el número menor. Si yo me voy para la derecha, para acá, tendría 1, 2, 3, 4. Ok. ¿Y qué pasa si yo me voy para la izquierda? Tendría 1, sería 1, 2, 3. Sería 1, 2, 3, 4. ¿Qué sería? 1, 2, 3, 4, 5 sería. Perdón. Discúlpenme ahí. 5. Pero ¿qué pasaría con el otro? Sería 1, 2, 3. ¿Cuál es menor? ¿3 o 5? Ah, bueno, es menor el 3. La dirección más adecuada, la dirección para nuestro nombre, por nomenclatura IUPAC, debería ser 3, o sea, la dirección hacia la izquierda. Y entonces yo debería llamarlo como 3-metilfenol. Veamos si tenemos el completo en nuestro rompecabezas. Fenol. Ah, ok, fenol, tengo todo esto, ¿no? Ok, fenol, 3-metil, posición 3, grupo metil. Check y check. Todo listo. Vamos con el otro. Otro ejemplo. Vámonos con uno más complejo, fíjense. Uno más complejo. Vamos a hacer este de acá. Este de la derecha. ¿Qué pasa con esto? Ven, el grupo de auxilio siempre posición 1. Entonces, ay, aquí tenemos una decisión. Yo aquí tengo dos grupos diferentes. ¿Y cómo hago? ¿Por cuál elijo? Bueno, numeración. Sí, numeración. ¿Qué pasa? Ojo, y esto también numeración en el sentido de las prioridades. Recuérdense que los halógenos y las cadenas estaban dentro de la misma prioridad, ¿verdad? Entonces, yo tengo que ver lo que menor me dé sus numeraciones. Imagínense, yo me voy hacia la izquierda. Aquí ustedes ya pueden prever que está hacia la derecha. Pero ¿qué pasa si me voy hacia la izquierda? ¿Con qué numeración quedaría el cloro? Quedaría 1, 2, 3. ¿Y con qué numeración quedaría el metil? 4, 5, 6. Quedaría 3 y 6. Y vean que las numeraciones que tenemos aquí son 2 y 5. Entonces, siempre ese orden, cuando esta situación de los otros sustituyentes, ese orden de dar esa numeración menor es muy importante. Y no se les olvide, porque esto es algo que ya vieron con la ingeniero Jacqueline, de que cuando ya escriban el nombre, no importa la numeración, sino que importa el orden alfabético. Esto empieza con M de metil y esto empieza con C de cloro, por lo cual debería ir antes cloro, a pesar de que su numeración sea mayor. ¿Sí? ¿Se comprende eso? ¿Qué pasa como cuando tenemos el caso de dos grupos hidroxilos? Uy, ahí ya no podemos nombrar como fenol. Fíjense, ahí ya no podemos nombrar como fenol. Y es aquí en donde vamos a traer otra vez ese nombre, ese nombre que tanto nos gusta de benceno, ¿no? Fíjense, ¿qué pasa con este caso? Hay un nombre común para este señor que se llama pirocatecol, este se llama raciocinol y este hidroquinona. ¿Y qué es lo que sucede? Que aquí tenemos ya no como tal la estructura de lo que podríamos llamar como fenol, porque la nomenclatura IUPAC dice esto yo lo puedo resumir como fenol.
Ojo, cuando él es el prioritario, ¿eh? Y entonces, si yo aquí tengo más sustituyentes, pero siempre el prioritario sigue siendo este señor de acá, el grupo hidroxilo, termina siendo esto lo más importante. Y nos da el nombre de fenol. ¿Qué pasa cuando tenemos dos grupos hidroxilo? Ya no tenemos uno. Aquí cambia el asunto y entonces vamos a tomar la numeración en base al benceno como tal, como nuestra cadena principal. Recuérdense que esto es un benceno. Y entonces lo que vamos a hacer es colocar las posiciones de los grupos hidroxilo. ¿Por qué ahora sí tenemos que colocar las posiciones? Bueno, porque imagínense, yo solo digo bencenodiol. Ok, son dos grupos hidroxilos y es un anillo de benceno. Pero ¿y en qué posiciones están? Dependiendo la posición en la que se encuentre, propiedades químicas y ciertas reactividades van a generar una diferencia. Por lo cual, ser específico con el nombre es esencial. Entonces, si están, por ejemplo, aquí los podemos ver en posición orto, ¿no? Ambas. Aquí posición meta y aquí posición para. Entonces, los tenemos a la par, 1, 2. Benceno 1, 2, diol. Vean el guión siempre separando letras con números. Posición 1, 3, benceno 1, 3, diol. 1, 4, benceno 1, 4, diol. ¿Por qué no hay 1, 5, señores? Bueno, porque si yo tuviera aquí un OH, en vez de acá, sería lo mismo que sería 1, 2, 3. ¿Ven? Entonces yo debería nombrarlo como benceno 1, 3, diol. ¿Sí? ¿Por qué no hay 1, 6? Porque sería como que estuviera aquí, ¿no? OH. No, no es 1, 6, es 1, 2. Benceno 1, 2, diol. ¿Sí? ¿Se comprende la nomenclatura? ¿Qué pasa con los alcoholes? Alcoholes y fenoles vamos a encontrar a nuestro alrededor. Fíjense. ¿Qué pasa con los alcoholes? Fíjense que los alcoholes tienen muchas propiedades. Una de las propiedades más importantes, fíjense, es ser antibacterianos. También se pueden ocupar para los anticongelantes, allá en donde hace mucho frío, ¿verdad? No aquí, pero aquí, allá en donde hace mucho frío. Para el que tenga carro, se ha fijado de que a su radiador ustedes le colocan un anticongelante, este líquido verde. Perfecto. ¿Por qué? Porque allá donde hace frío, no aquí, ¿verdad? Porque aquí no llegamos a 0 grados, no. Allá donde hace frío, cuando hay temperaturas muy bajas, se imaginan su radiador con agua nada más y de repente llegamos al punto de congelación. ¿Cómo diablos funciona el motor si todo va a estar congelado? El bloque del motor podría quebrarse, porque está congelado, ¿eh? Entonces, por eso se añaden ciertos alcoholes, ¿verdad? Ciertos alcoholes que lo que hacen es evitar esta, esta congelación a 0 grados. Obviamente aquí no vamos a visualizar eso, pero es una de las razones por las cuales están presentes. El etanol o el alcohol, el que conocemos, ¿no? El alcohol isopropílico, son antibacterianos muy famosos. Y el etanol no solo es, fíjense, es un antibacteriano, pero yo quiero que se lleven algo muy presente. Y esto es algo muy importante en su carrera, fíjense. Que ustedes comprendan ciertas definiciones diferentes. Veamos, fíjense. Tienen que ustedes comprender un par de definiciones y diferencias entre limpieza, desinfección, ¿verdad? O un agente desinfectante, un agente antiséptico o la esterilización. Fíjense, la limpieza es mecánicamente, ¿verdad? Mecánicamente vamos quitando materia orgánica, suciedad, ciertos objetos. Por lo general, el uso esencial es necesario un agente detergente, ¿no? El jaboncito de toda la vida. Las micelas, ¿verdad? Engloban la suciedad y bueno, se puede ir. Luego la desinfección, ¿sí? La desinfección es que vamos a estar destruyendo microorganismos, pero sobre objetos inanimados, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se van a quitar los microorganismos, destrucción de ciertos microorganismos, porque es un control más que nada, de los objetos inanimados. Y les digo control porque es que dice
elimina el 99.9. Bueno, y ese 0.1. ¿Qué pasa? Luego está el antiséptico. Y lo antiséptico siempre es la destrucción de microorganismos, pero sobre la piel o tejido vivo. Ojo, esto es parte de cultura general, no es parte de la clase, pero sí me encantaría que se lo lleven muy presente. Luego está la esterilización, que la esterilización es algo diferente porque es una eliminación completa de toda forma de vida microbiana. Esto pues ya puede ser medios físicos, medios químicos, pero es una eliminación completa. La esterilización es lo único que nos garantiza que hay una eliminación completa de esta forma de vida microbiana. El hecho de ponernos un desinfectante o un antiséptico no nos garantiza esa eliminación completa. Es más un control de microorganismos, una disminución considerable de microorganismos, ¿sí? Para los desinfectantes es para la desinfección, que es sobre superficies, sobre objetos. Y para los antisépticos, ¿verdad? Es para la piel, tejido vivo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El alcohol, cuando nosotros lo aplicamos sobre nuestra pielecilla, lo que estamos haciendo es usando un antiséptico, ¿sí? Y se categorizan los alcoholes, se categorizan como antisépticos de uso clínico. Ustedes cuando curen a alguien o cuando curan una herida, lo que se ponen es alcohol y son antisépticos. Bueno, en la clínica donde estoy, ocupamos el cloruro de benzalconio más alcohol isopropílico, el 13%, y otro aséptico, no me recuerdo bien ahorita, no sé por qué. Pero sí, hay un montón de procesos cuando hacemos la esterilización de la pequeña cirugía que hay un montón, nos ponemos hasta la N95, los protectores de los lentes por los componentes que ocupamos tan fuertes. Entonces ahorita, pero se me fue el nombre, no sé por qué. ¿Tienen cámaras de esterilización ustedes? Porque eso sería... La eso ultravioleta. es ahí ponen las cosas, ¿no? Sí, la ocupamos la luz ultravioleta. También. Ah, ok. Fíjate, es que cuando hablamos de... Buenísimo aporte, Samuel, buenísimo. Y es más, el cloruro de desalconio se ocupa como desinfectante, fíjense. Fíjense, y es más, si ustedes se ponen a leer qué compuestos llevan todo lo que nos ponemos sobre la piel, lo que ha abundado ahorita son estas toallitas de cloro. ¿Se han puesto a leer lo que trae? Ojo, estamos hablando aquí del alcohol porque estamos hablando de los alcoholes. Dime, Elmer. Bueno, en algunos lugares, bueno, cuando yo estudiaba bachillerato en enfermería, se nos dijo en cierta ocasión que para el tratamiento así de heridas era mejor utilizar agua oxigenada porque se nos decía que el alcohol lo que iba a hacer era quemar el tejido cuando se trataba de una herida abierta y se nos recomendaba más utilizar este tipo de antiséptico para ese tipo de tratamientos. Ah, fíjate, y eso es algo que íbamos a tocar, lo pesadito que es el etanol en nuestra piel, fíjense. Gracias, Elmer, muchas gracias. Fíjate, cuando nosotros, y yo no sé si han visto los botecitos de alcohol que vienen al 70, bueno, volvamos a la diapositiva. Vienen al 70, vienen al 90, vienen al 96, fíjense. Cuando se habla de los alcoholes, habitualmente se ocupa alcohol etílico, que es el etanol, o alcohol isopropílico. Y que, por cierto, fíjense, yo no sé si se dan cuenta de que con esto del COVID proliferó el uso del alcohol etílico porque es un virucida más potente que como bacteriano. Como bacteriano se suele utilizar el alcohol isopropílico. Sin embargo, el alcohol isopropílico es muy irritante con la piel. El etanol también es irritante. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? El etanol, fíjense cómo funciona el etanol frente a las bacterias. Ustedes saben que los alcoholes como tal, fíjense, van a formar, fíjense, ¿se acuerdan ustedes del puente de hidrógeno? Eso quiero que lo tengan muy presente, el puente de hidrógeno. El puente de hidrógeno nos puede ayudar a explicar por qué funcionan como anticongelantes y por qué como antibacterianos, fíjense. ¿Qué pasa con el grupo hidroxilo? Fíjense, los alcoholes como tal, lo que hacen es que interactúan con la membrana celular, para aquellos que ya empiecen a ver la membrana celular.
¿Qué pasa? Que nosotros vamos a tener que actuar sobre las bacterias. Y entonces, actuando sobre las bacterias, actuando sobre las membranas, la membrana celular, se actúa sobre las proteínas de la membrana celular y lo que hace es algo que se llama desnaturalización. Fíjense, cuando yo quiero que vean las proteínas, van a ver compuestos muy grandes, de estructuras enormes de proteínas. Es prácticamente el último tema que vamos a estar tocando. Pero una de las cosas muy importantes de las proteínas es que mantengan su estructura específica como tal. Y para mantener su estructura específica como tal, no se deben alterar sus enlaces. ¿Qué es lo que pasa? Viene el alcohol y entonces se empieza a producir puentes de hidrógeno en donde las proteínas tenían puentes de hidrógeno estabilizando su estructura o puentes de hidrógeno con otro tipo de grupos funcionales en donde la proteína tenía enlaces o fuerzas intermoleculares que estaban estabilizando su estructura. Entonces él viene e interviene, viene ahí de meque y entonces altera esos enlaces, esos puentes, todas esas fuerzas que mantienen como tal a la proteína en su forma específica, porque las proteínas tienen que tener una forma específica para actuar, ¿verdad? Y él al intervenir ahí genera una pérdida de esa estructura, genera una desnaturalización. ¿Y qué pasa cuando se desnaturaliza la proteína? Bueno, se pierde la estructura, se empieza a perder la estructura de la membrana, se empieza a interferir sobre el propio metabolismo de la bacteria y muchas veces se da lo que se llama lisis. Si ustedes, no sé si ya han escuchado el término lisis, ¿verdad? Pero la lisis es el proceso de ruptura de la membrana, ¿verdad? De las células, de las bacterias. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Todo lo que está dentro sale. ¿Sí? Vuelvo a referencia de acá. El alcohol comercial lleva trazas de metanol porque se llama alcohol desnaturalizado. Fíjate. ¿Por qué hacen esto? Porque el alcohol, tú sabes y todos sabemos que existen los problemas de alcoholismo. ¿Qué es lo que pasa? El alcohol desnaturalizado es un alcohol de tipo que se ocupa de manera clínica, que se ocupa de manera comercial. Se agregan trazas para hacerlo que no pueda ser consumible para el ser humano. Porque, y esto es muy bonito y muy importante, y más adelante vamos a llegar en la otra clase acerca de los problemas que el metanol produce dentro de nuestro cuerpo. Fíjate, incluso hay porcentajes de alcohol en sangre, ¿sí? O alcohol en nuestro cuerpo como tal, porcentaje de alcohol en nuestro cuerpo que pueden llegar a causar la muerte. Pequeñas concentraciones de este alcohol siendo metabolizadas dentro de nuestro organismo. Fíjate, cuando, no sé si tú de repente, bueno, yo sé que todos de repente van a un bar por aquí y entonces empezamos a sentir esos efectos de la borrachera, ¿no? De el mareo, el dolor de cabeza, la descoordinación. Todo eso es por la acumulación de un producto de oxidación del etanol. Más adelante lo vamos a ver en la otra clase. ¿Qué es lo que pasa? Que introducir el alcohol a nuestro organismo es peligroso y más en grandes cantidades. Es por eso que esto se suele utilizar en superficies ya fuera de nuestro cuerpo. Adentro de nuestro cuerpo ya empieza a ser complicado. Adentro de nuestro cuerpo empieza a ser complicado porque tenemos que lidiar con todo lo que está alrededor de nuestro cuerpo. Te comento que si el metanol se acumula en el nervio óptico, puede generar ceguera. Y si se acumula en órganos, puede generar una falla orgánica y la muerte. Y trazas de metanol hay presente en el alcohol que venden, el alcohol que se llama desnaturalizado, que son trazas de productos tóxicos para evitar el consumo del alcohol como tal. ¿Sí? Es que si bien es cierto, ya entendimos cómo el grupo hidroxilo actúa como antibacteriano, y es más, es lo que le mencionaba, ¿no? Esa acción de los puentes de hidrógeno. Y comentarles que las concentraciones utilizadas van entre el 70 al 100, y por ejemplo el alcohol isopropílico anda entre 70 y 96. Por lo general se ocupa más el etílico, y hay algo aquí muy importante, fíjense. La potencia antibacteriana hasta cierto punto incrementa cuando añadimos
cierta región hidrófoba al alcohol. Pero ojo, ¿qué pasa si nos pasamos? Recordemos que uno de los factores, una de las utilidades de los alcoholes es que este pueda andar ahí en el agua, porque recordemos que las bacterias, recuérdense, y esto también lo vieron en las noticias y todo esto, que el virus y bacterias muchas veces viven menos cuando hay ambientes secos. Entonces, en estos ambientes húmedos ayudan a proliferar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los alcoholes vienen y aprovechan eso, esa capacidad de estar en el agua. Ya vamos a entender por qué, porque son solubles en agua. Aprovechan esto para poder llegar a la bacteria. ¿Qué es lo que pasa? Si nosotros incrementamos la región hidrófoba, cuando ustedes estudien la membrana, se van a dar cuenta que la membrana tiene una región, es una región no polar. Y hay unas ciertas cuestiones que son polares, ciertas regiones que son polares, pero en su presencia principal es no polar. Entonces, una región hidrófoba, una región no polar, y esto lo pone, si ustedes quieren ahondar en esto, ustedes se pueden ir a David Klein, ustedes lo pueden visualizar ahí. Una cadena más larga va a generar una región hidrófoba más grande y va a poder penetrar en las membranas microbianas. Y como les decía, estas membranas son regiones hidrófobas. Recuérdense lo de similar, disuelve lo similar. Entonces, esa región hidrófoba le va a permitir pasar. ¿Qué es lo que pasa cuando llegamos a más de 9 carbonos? A más de 9 carbonos, los estudios mencionan, bueno, ¿qué pasa cuando llegamos a 9 carbonos? Si ven aquí la potencia, este gráfico de potencia y longitud de la cadena, vemos que de 9, ¡fum!, para abajo, de un solo hacia abajo. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que pasa con la región hidrófoba? Se vuelve tan grande que hace el alcohol insoluble en agua. Y si no puede estar en el medio en donde están las bacterias, ¿cómo va a funcionar? No funciona. No va a llegar porque es insoluble en agua. Es soluble en agua y ya lo vamos a visualizar. ¿Por qué? Porque vamos a ver las propiedades físicas también en la clase del día de hoy. Gracias a este señor de acá. Pero este señor de acá, recuerden que los alcanos son insolubles en agua. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué muchas veces se ocupan alcoholes con cadenas bastante más cortas? Fíjense que déjenme decirle que es cuestiones de diseño y costos. La industria afuera es diseño y costos. ¿Qué es lo que pasa? Por ejemplo, fíjense, yo podría ponerles un ejemplo comparativo entre dos tipos de alcoholes que está documentado de su utilidad y costo. Por ejemplo, el isopropanol y el N-propanol. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que aquí se deciden por costos. Ocupar ciertos alcoholes para ciertas cosas tiene que ver mucho con los costos, la producción. Imagínense, yo les digo, bueno, es que tengo un alcohol de tanta cadena que funciona igual de bien para lo que lo queremos que el alcohol de 8, pero es que el alcohol de 8 es muy complicado, es más costoso, su envasado requiere otro tipo de situaciones. Entonces, ¿qué van a preferir ustedes? ¿Qué va a preferir la industria? Va a preferir lo más barato y lo más efectivo, ¿sí? Sin embargo, para ciertos agentes antibacterianos, ¿verdad? Diferentes, ¿verdad? Sí que se diseñan en base a añadir o no ciertas cadenitas que ayuden a penetrar la membrana celular. Entonces, quiero que recuerden eso. ¿Por qué quiero que recuerden esto? Porque es momento, la última parte de la clase es el análisis del grupo hidroxilo y cómo este nos está afectando en las propiedades. Fíjense, el grupo hidroxilo, quiero que lo vean y recuerden que estamos en alcoholes. Recuérdense que este señor tiene hibridación sp3. Recuérdense que este señor, el oxígeno, es más electronegativo. Es mucho más electronegativo. Recuérdense que aquí hay pares solitarios. ¿Sí? Hay pares solitarios de electrones. ¿Qué es lo que nos va a generar eso? Nos va a generar, uno, de que el momento dipolar resultante vaya hacia el oxígeno, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que de por sí, aquí hay una tendencia que la carga vaya hacia el oxígeno y de aquí hay electrones que están concentrando
¿verdad? La carga negativa en el oxígeno, quiere decir que los alcoholes son polares. Muy importante. Los alcoholes son polares. Es muy relevante eso. ¿Por qué es muy relevante eso? Fíjense, uno, nos va a afectar en ciertas situaciones químicas, que más adelante vamos a ver eso. Pero segundo, vean que este hidrógeno de acá, vean cómo esto tiende a ir hacia acá y entonces aquí queda parcialmente positivo. Que esté parcialmente positivo da la pauta de poder generar puentes de hidrógeno. Yo sé que ustedes son expertos en el puente de hidrógeno y recuerdan que es un tipo especial de interacción, ¿verdad? En donde tiene que haber un elemento como el nitrógeno, el oxígeno o el flúor, por ahí presente, que tenga hidrógenos enlazados, que tengan esta carga parcial positiva, pero que al mismo tiempo tengan al menos un par de electrones libres. Y da la casualidad que el oxígeno aquí tiene 2 pares de electrones libres. ¿Qué es la importancia de este puente de hidrógeno? Fíjense. Recuérdense de lo que veíamos en química general. Permítanme darle un sorbo a mi café. Recuérdense de lo que veíamos en química general. Observábamos, bueno, ¿y cómo se mantienen las moléculas entre sí? Ah, fuerzas intermoleculares. Ok, fuerzas intermoleculares, propiedades físicas y todo lo demás. ¿Qué pasa? No solo existen fuerzas intermoleculares en estas situaciones. ¿Cómo podemos ver eso? Bueno, fuerzas intermoleculares podríamos tener, por ejemplo, las fuerzas de dispersión entre las cosas que eran no polares. Decíamos, ¿y cómo se mantienen unidas? Ah, fuerzas de dispersión, perfecto. Pero, ¿y el puente de hidrógeno? Yo aquí puedo formar puente de hidrógeno. Puedo formar puente de hidrógeno entre moléculas de alcohol, ¿sí? Entre moléculas de alcohol, y puedo también formar puentes de hidrógeno con el agua. Y el hecho de poder yo formar puentes de hidrógeno con el agua hace que sean solubles. Y el hecho de poder formar puentes de hidrógeno entre ellos hace que los puntos de ebullición se eleven. ¿Sí? Se eleven. Fíjense. Y esto es un punto de comparación. Fíjense. ¿Qué pasaría? Y aquí tenemos un compuesto de 3 carbonos. 3 carbonos, porque el punto de ebullición también depende de la cantidad de carbonos que haya. Es muy importante eso. Y aquí tenemos 3 carbonos y aquí tenemos un etanol que está formando puente de hidrógeno con otro etanol, porque ellos pueden formar puente de hidrógeno entre ellos. Ustedes ya saben cómo funciona el puente de hidrógeno. ¿Qué es lo que pasa? Este puente de aquí estabiliza las moléculas permitiendo que estén juntitas más fuertemente, lo que hace que el punto de ebullición se eleve. Y si el punto de ebullición se eleva, quiere decir que se necesita más temperatura y por lo tanto más energía para hacer de que estas moléculas pasen al estado gaseoso y se separen entre ellas, estas que están unidas entre. ¿Qué pasa con él? Claro, yo las voy a mantener unidas, pero necesito menos energía y vean su punto de ebullición qué bajo es. Necesito menos energía para eso. ¿Por qué? Porque no estoy formando ese puente de hidrógeno. La presencia de ese puente de hidrógeno afecta. La presencia de ese puente de hidrógeno es muy importante. Y fíjense, ¿qué pasa si, por ejemplo, en el punto de ebullición yo comparo estructuras ramificadas? Si ustedes se recuerdan de alcanos, se darán cuenta de que, por ejemplo, aquellas cadenas que son rectas tienen puntos de ebullición un tanto mayores que las cadenas que están como ramificadas. ¿Por qué? Bueno, esto hace porque estas atracciones de estas fuerzas de Van der Waals pues son un poco más difíciles para las cadenas estas ramificadas. Es mucho más fácil para estas cadenas lineales, ¿verdad? Entonces, muy importante, quiero que lleven muy importante. Fíjense, ¿qué es lo que pasa? Tenemos que tomar en cuenta 2 situaciones. No solo el puente de hidrógeno, sino también fuerzas intermoleculares de otra índole como vimos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Hace mucho menos efectivo la ramificación? Sí. Entonces, entre alcoholes ramificados y no ramificados,
de la misma cadena, puntos de ebullición van a ser mayores los menos ramificados, o sea, los lineales. Y aquellos que tienen ramificaciones hace menos efectiva por el propio empaquetamiento de la molécula, ¿verdad? Hace menos efectiva esos puntos de contacto, ¿verdad? Recordemos lo que vimos en alcanos. Los alcanos ramificados, ¿qué pasa? Hay menos atracciones. Están un tanto compactadas, pero hay menos puntos de contacto. Entonces hay menos atracciones que en las lineales. En las lineales está como que más extendida la molécula y hay más puntos en donde generar esa unión. Y por lo tanto, mayores atracciones. De lo que nosotros conocemos de las no polares, que son estas fuerzas de dispersión. ¿Sí? Pero quien me eleva el punto de ebullición en mucho más nivel, en mucho más factor, es el puente de hidrógeno. Y esto es muy irrelevante, fíjense, porque aquellos compuestos que tienen puentes de hidrógeno y, por ejemplo, aquellos que tienen nitrógeno y que pueden formar puentes de hidrógeno, vemos que sus puntos de ebullición a comparación de otros compuestos que no pueden formar puentes de hidrógeno, vemos el gran salto, vemos el gran cambio. Y entonces, esto nos da la explicación del por qué pueden funcionar como anticongelantes. Recuérdense que nosotros voy a poner esto en blanco. Recuérdense que nosotros, voy aquí a poner, por ejemplo, baja temperatura. Aquí tenemos 0 grados Celsius. Y aquí tenemos para arriba, ¿no? 100, por ejemplo. ¿Qué es lo que pasa? Que al nosotros tener al alcohol, vamos a poner aquí el agua, aquí arriba, y aquí un alcohol. ¿Qué es lo que pasa? Lo que sucede es que, fíjense, el agua puede formar puentes de hidrógeno, pero si se dan cuenta, el agua tiene esta estructura. Y el alcohol tiene esta. Y aquí tendría el hidrógeno. Si ustedes se fijan, el agua podría formar más puentes de hidrógeno. Es más factible poder hacer más puentes de hidrógeno. Mientras que el alcohol no. El alcohol solo podría acá, con este hidrógeno de acá. Pero aquí hay hidrógenos lo suficientemente cargados positivos, unidos a un oxígeno, con 2 pares de electrones libres que puede permitir hacer puentes de hidrógeno. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? El agua, si nosotros comparamos, el agua tiene un punto de ebullición más alto. Claro que sí, porque está más fuerte. Recordemos, aquí vamos a poner, esto es temperatura, pero aquí vamos a poner también energía. ¿Qué es lo que pasa? Yo necesito llegar más para acá en temperatura, ¿sí? Hasta acá, hasta 100 para el agua, porque requiero energía. Pero con el alcohol, ¿sí? Como no tengo tantos puentes de hidrógeno, los puntos de ebullición, pues no requieren tanta energía ni tanta temperatura y entonces se queda un poquito más abajo. Fíjense, el etanol anda por, veamos, el etanol anda por 78. Fíjense, no estoy mal, 78.5 si no estoy mal. Y el agua pues, es 100. O, por ejemplo, hagamos una investigación así rápida en internet del metanol y ponemos, bueno, metanol, fíjense, ahorita es rápido en internet. Metanol, punto de ebullición. Y lo que internet nos dice, 64. Obviamente podríamos esperar uno menor porque tiene menos carbono, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Con lo anticongelante, recuerden ustedes de que cuando llegamos a 0, ¿sí? Cuando llegamos a 0, aquí vamos a ir a la inversa, porque lo que pasa cuando está haciendo frío es que vamos hacia acá, ¿no? Se va disminuyendo la energía, menos temperatura. ¿Qué pasa cuando se llega aquí? Ok. Bueno, el agua se me congeló. Ok, si yo paso de acá para el agua, ok, el agua ya está en estado líquido, acá en esta parte de acá. ¿Qué pasa con el alcohol? Que el alcohol, para pasar a estado líquido, no requiere tanta energía, ¿sí? No requiere tanta energía. Pero entonces, si vamos en sentido contrario, en donde vamos disminuyendo la temperatura,
para llegarlo a ser sólido, deberíamos bajar mucha temperatura. Y eso es lo que se aprovecha en los anticongelantes, ¿sí? Entonces, con las propiedades físicas, ya hablamos del punto de ebullición, ya hablamos de la solubilidad, ¿verdad? Les estaba mencionando, ¿no? Lo de la cadena, lo del octanol, que ya empieza a generarse ese problema. Es más, fíjense, con lo del octanol, todos aquellos alcoholes muy pequeños suelen ser miscibles. Quiere decir que en cualquier proporción se puede solubilizar en agua, pero desde el butanol ya no es miscible, ¿sí? Sino que es soluble. Hay una cantidad específica de agua necesaria para disolver al butanol. Esto empieza desde el butanol, una cadena de 4, ¿sí? Pero sigue siendo soluble, ¿verdad? Pero desde ya del octanol empieza a disminuir la solubilidad a tal punto que se vuelven insolubles porque esa región hidrófoba se vuelve muy grande, ¿sí? Y entonces se baja la solubilidad. Los alcoholes, por ejemplo, con más de 8, el nonanol, el decanol, ya se empiezan a considerar insolubles, que quiere decir que en cualquier proporción no se puede disolver en agua. Y aquí podemos ver el punto de comparación, ¿sí? Podemos ver el punto de comparación. Yo les dejo esta tablita para que ahí le tomen una fotito y vean ahí lo que les decía de las ramificaciones o lo que les decía de la cadena, vean. Vean, por ejemplo, caldo de canol insoluble. Y aquí dice infinito. Infinito quiere decir que en cualquier proporción, ¿verdad? Miscible totalmente. Pero empezamos a ver, miren lo que les decía, el butanol. Ya aquí ya hay una cantidad específica de gramos de la sustancia en cuestión, que es nuestro alcohol, que se pueden solubilizar en 100 mililitros de agua, ¿sí? O en otras ocasiones se ocupan 100 gramos de agua, que por lo que veíamos en química general, lo de la densidad y todo eso, podríamos hacerlo del 100 gramos, 100 mililitros de agua. ¿Qué pasa con los fenoles? Fíjense, los fenoles vamos a generar la misma idea que los alcoholes. El grupo hidroxilo ejerce, ¿verdad?, una influencia sobre las propiedades físicas. Pueden formar puentes de hidrógeno con otras moléculas del fenol y con otras moléculas del agua. Entonces, por ejemplo, si nosotros nos ponemos a comparar, por ejemplo, voy a poner esto en blanquito, fíjense, para verlo. Si nosotros nos ponemos a comparar, por ejemplo, el fenol con, por ejemplo, otro compuesto que tenga un sustituyente, siempre el anillo de benceno, el tolueno. El tolueno. ¿Sí? Tolueno. Ok. Si nosotros nos pusiésemos a comparar compuestos, propiedades físicas, bueno, nos daríamos cuenta que hay una diferencia. Uno, podríamos esperar de que el punto de ebullición de este señor de acá, yo aquí presente fenol, fuera más alto. Y es cierto, es más alto. El del fenol anda por 131, 132 grados. Y el de ebullición del tolueno anda como por 110. ¿Sí? Y es más la solubilidad. La solubilidad de este señor, ¿sí?, de este señor es bien baja. Son, creo que, 0.05 gramos en 100 mililitros de agua. Y este señor de acá, debido a que él puede formar puentes de hidrógeno con el agua, la solubilidad se aumenta. Y esto es muy importante, porque la presencia de ese grupo hidroxilo afecta. Ya vimos entonces que ese grupo hidroxilo nos está afectando, esa característica química nos está afectando una propiedad física como tal. ¿Sí? Entonces, la presencia de este grupo hidroxilo permite esos puentes de hidrógeno entre ellos y con el agua. ¿Sí? Con el agua. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, que al formar puentes de hidrógeno con el agua, solubilidad. Aquí tenemos una tablita comparativa, ¿verdad? Comparativa para que lo puedan visualizar. Y es muy importante, solo a punto de mención, de que muchas veces recordemos que estos fenoles a veces tienen ciertos grupos que pueden afectar. Y es más, estos grupos también los vamos a ver cuando observemos la acidez en la clase del día de mañana. Que hay puentes de hidrógeno intramoleculares que se pueden dar.
Y estos puentes de hidrógeno intramoleculares compensan la energía porque ya este puente de hidrógeno está utilizado, se compensa la energía y entonces pueden disminuir estos, estos puntos de ebullición. Esto a manera de comentario así como extra, ¿verdad? Yo no sé. ¿A qué se establece la prioridad de un grupo funcional sobre otro? Ah, muy buena pregunta. Fíjate que esto es algo por electronegatividad. El orden como tal sí afecta el nombre, afecta más que nada la nomenclatura, pero es más que nada un orden por electronegatividad. Requiere una explicación un poquito más allá viendo cada grupo y me encantaría que lo pudieran tener. Respuesta corta, electronegatividad. Respuesta larga, vamos a subir un documento de apoyo para poder entender ese orden y que lo puedan ver más detenidamente. ¿Te parece, Camila? Sí, licenciado, muchas gracias. Súper bien. Luis, correcto, es por eso que no se congela una cerveza por el alcohol. A ver, Arlet, ¿duda? ¿Sí? Buenas tardes, licenciado. Sí, yo tenía una duda con respecto a lo que estaba mencionando sobre la ebullición de los alcoholes. El punto Sí. de ebullición está relacionado con lo que, bueno, la mayoría de personas conocemos, que los alcoholes son inflamables. Fíjate que eso es lo de la inflamabilidad. Fíjate, vaya. ¿Qué es lo que pasa con la inflamabilidad? La inflamabilidad es una característica o es un punto en el cual, si bien es cierto, tiene que ver porque tendría que estar gaseoso, sin embargo, el punto de inflamabilidad son ciertas condiciones, temperatura, que lo que generalmente hacen que las cosas se puedan inflamar. Es una muy buena pregunta, sin embargo, va un poquito de la mano diferente porque va muy de la mano con la capacidad de poder encenderse y esto va muy de la mano con las reacciones de combustión. Entonces, como las reacciones las vamos a ver en la siguiente clase, te puedo traer ese punto extra para que tú entiendas ese punto de diferencia. Lo voy a hacer en la siguiente clase porque en la siguiente clase vamos a observar las propiedades químicas. Entonces lo puedo traer como algo extra que para saldar tu duda, para que lo veas más detenidamente y quede grabadito, ¿sabes? Ok, licenciado, muchas gracias. Perfecto. Entonces no te pierdas la clase de mañana. Iris. Sí, tengo una duda. ¿Es posible que el grupo hidróxido o el alcohol en sí esté unido a un grupo alquino? Fíjate, una muy buena pregunta. ¿Qué pasaría con eso? Veamos, hagamos un punto de inflexión. Ok. ¿Qué pasaría si nosotros tenemos el alquino? Analicemos un alquino. Fíjate, vamos a poner la pantalla. Vamos a poner la pantalla. Creo que se ve, ¿no? Sí. Pantalla en blanco. Va. Analicemos tu pregunta. Fíjate, vamos a poner dos carbonos. Yo voy a poner acá otro carbono que tiene que estar enlazado a otro carbono, porque necesito otro carbono para hacer un triple enlace. ¿Y qué pasaría? Bueno, recordemos que el carbono, decíamos lo de la tetravalencia, ¿verdad, Iris? Que podría formar 4. Vamos a ir poniendo entonces, y lo vamos a ir haciendo paso a pasito. Fíjate. Aquí está. ¿Qué es lo que pasa? Tenemos 4 enlaces. Vamos a ir carbono, carbono. ¿Qué pasaría si yo tengo solo hidrógenos? Bueno, tengo hidrógeno acá, hidrógeno aquí, hidrógeno aquí. Perfecto. Hidrógeno acá, hidrógeno acá, hidrógeno acá. Perfecto. Ok. ¿Qué pasaría entonces si yo hago un triple enlace? Fíjate, si yo hago un triple enlace, ¿sí? Aquí quedaría el hidrógeno, pero este carbono de acá, ¿crees tú que podría formar? Porque aquí de repente, si aquí no hay nada, podría formar enlace con otra cadena. Imagínate aquí tuvieras un resto de cadena. ¿Crees que él... Uy, no, pero aquí lo hemos dibujado mal, porque hemos dibujado... Uy, aquí está. Hoy sí.
Ahora, aquí está el otro carbono. Y aquí está el resto de la cadena. Ok. Este señor de acá, de por sí, no podría formar un enlace con nada. ¿Sí? Porque ya tiene, ¿cómo decírtelo? Ya tiene unido, enlazado todo. Ahora, muy importante una situación. Aquí vienen las situaciones que yo creo que ustedes tienen que recordarse, y es la situación de las hibridaciones. ¿Sí? Las hibridaciones. ¿Con qué tipo de hibridaciones se podrían generar enlaces entre ellas? Recuérdate que tiene que tener la misma hibridación. Ojo, y esto es muy importante. Tiene que tener la misma hibridación. Ahora, el oxígeno no podría unirse con una hibridación como esta, como tal. Fíjate, y ya que lo estamos tocando y me encantaría, ay, y esto lo quiero exponer mañana. Fíjese, voy a añadir todas estas cosas porque no quiero quedarme en una pequeña explicación, sino que quiero que lo vean detenidamente. Porque esto de la hibridación es muy importante y es una propiedad química como tal. ¿Qué es lo que pasa? Recuérdense que la hibridación del sp3, perdón, del alquino, ¿cuál era, Iris? ¿sp3, sp2 o sp? SP. Es correcto, es una hibridación sp. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Todo lo que esté unido a ese carbono que tiene hibridación sp, ¿cómo debería unirse? Debería unirse mediante otro que también tenga hibridación, ¿qué? Bueno, ¿qué pasa? Que podría unirse, bueno, puede formar triples enlaces y veamos si es capaz de poder formar un enlace sigma con el oxígeno. Sin embargo, hay situaciones que establecen una diferencia con eso. Esa es una muy buena pregunta que yo quiero, y no es que no se las quiera responder ahorita, créanme, sino que porque ya nos estamos pasando el tiempo de la hora y media, pero quiero dedicárselas el día de mañana, porque el día de mañana vamos a ver propiedades químicas. Entonces, el día de mañana, en la clase del día de mañana, vamos a observar lo de la hibridación con el enlace, porque recuérdense que solo vimos alcoholes, no vimos enoles, y solo vimos alcoholes, que es hibridación sp3, y entonces el día de mañana veríamos la hibridación, el por qué, la importancia de la hibridación del enlace del carbono con el oxígeno, para dar respuesta a la pregunta de Iris, propiedad química también la inflamabilidad de los alcoholes, muy importante, propiedad química, y también propiedad química en el sentido de la oxidación de los alcoholes, cuando veamos la oxidación del alcohol en nuestro cuerpo. Ejemplo, cuando consumimos etanol, ¿qué pasa? Bueno, hay enzimas, y las enzimas quiero que se lleven la idea de proteínas. ¿Qué es lo que sucede con las proteínas? Que son parte, las enzimas son proteínas, pero las enzimas son bien específicas. Nosotros hemos visto reacciones con reactivos, pero tienen sus limitantes. Y aquí vamos a observar una de las limitantes de los reactivos. Probablemente nos dan productos que no queremos. Las enzimas son bien específicas y las enzimas dan productos bien específicos, reacciones controladas, que de manera fuera, así en el laboratorio, es muy difícil lograrlas. Y uno de los compuestos que genera malestar en nuestro cuerpo es resultado de una oxidación que nosotros la podemos visualizar desde el punto de vista del laboratorio o de manera dentro de nuestro cuerpo, una oxidación biológica, pero es la oxidación de siempre. El producto, el fundamento químico es el mismo. La oxidación, recuérdense que la oxidación, yo sé que esto lo vieron anteriormente, formación de enlaces con oxígenos, rompimiento con enlaces con carbonos, el fundamento se mantiene, pero la manera en que se realiza es otra, ¿sí? Entonces, ¿por qué lo quiero tocar el día de mañana? Para que llevemos una conexión del porqué de las propiedades químicas como tal, ¿sí? Entonces es muy importante porque también en las oxidaciones va a depender la cantidad de hidrógenos disponibles, fíjense, la cantidad de hidrógenos disponibles. Entonces, se los quiero explicar de una sola vez mañana, para llevar una sola conexión. Y si de mañana hay dudas respecto a eso, ¿sí? Y que no se saldan, yo me prometo quedarme hasta el final para saldarles esas dudas, porque todavía falta la clase de mañana y exactamente la clase de mañana son puras propiedades químicas. Y eso ya entra dentro de las propiedades químicas, ¿sí?
No sé si hay algo de dudas de propiedades físicas que veamos ahorita. Nomenclatura, solubilidades, que es propiedad física, ¿no? Punto de ebullición, características generales de los alcoholes.